Entonces, lo primero que quería mostrarles, porque a veces tendemos a confundirnos y a pesar de que trabajemos este tema todo el tiempo, a veces nos confundimos en la terminología de entender qué es una cita, qué es una referencia y qué es una bibliografía. Aquí hay un ejemplo, si esta se ve un poquito borrosa, me toca ajustarla, pero quiero que nos quede un poco claro esto. Entonces, para yo poderles decir cómo hacer una bibliografía, tenemos que entender estas definiciones. Entonces, una cita, ¿qué es una cita? Es cuando copiamos textualmente o parafraseamos de la información que hace un autor. En este caso, este ejemplo que nos dice, entonces aquí está diciendo o está escribiendo tal como indican Strauss y Corbin 2002, aquí ya hay una cita y aquí hay una información copiada a partir de lo que dijeron Strauss y Corbin. Entonces la cita es la que va en el texto. Si estamos haciendo un trabajo, si estamos haciendo una investigación y estamos escribiendo un documento, la cita es la que va y la que copiamos textualmente que va dentro del trabajo. La referencia es la información completa de esta cita bibliográfica. Entonces, la información completa. Entonces, Strauss y Corbin 2002, aquí está el título del libro de ellos, la editorial y el lugar de publicación. Entonces es la cita completa, la información completa sería la referencia. Y la bibliografía, o a veces que lo llamamos referencias bibliográficas, es el listado o el compilado de toda la información de esas citas que trabajamos en nuestro proyecto o nuestra investigación. Entonces, retomo, la cita es lo que trabajamos dentro de un escrito, dentro de un proyecto, dentro de una investigación, así tal cual como está acá. Nombramos apellido del autor, año de publicación y la página donde tomamos la información. La referencia ya es el dato completo de ese libro, de estas citas. Entonces ya de aquí va todos los datos, apellidos, autores, el año de publicación, el título del libro, bueno, la información completa. Y la bibliografía o referencia bibliográfica es la lista del compilado de estas citas o referencias que se trabajaron. Entonces espero que sea claro para que podamos seguir avanzando. Recuerden, las citas bibliográficas es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve de fundamento al trabajo de investigación. Ustedes recuerden que la cita es cuando yo copio textualmente o cuando tomo ideas de un autor y las pongo en mi trabajo, las pongo en mi escrito. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento del cual se extrajo. Entonces esto es mucho texto, sí, es mucha información, pero luego lo vamos a ver con ejemplos para que sea entendible, ¿vale? Entonces, ¿para qué debemos citar? Es importante citar porque ampliamos un texto, o sea, no todo el conocimiento lo tenemos nosotros, pero siempre es importante leer o consultar otras fuentes y ampliar nuestro texto a partir de esas citas. Recuerden que podemos copiar fragmentos, todos los fragmentos que queramos, siempre y cuando los citemos adecuadamente. ¿Por qué debemos citar? También porque debemos reforzar o aclarar una idea. Porque debemos argumentar o referir a las fuentes en las que se está fundamentando nuestro trabajo. Importante, o sea, copiemos información de donde sea, debemos citarla porque siempre debemos darle el valor a esa persona que escribió, a esa persona que investigó antes que nosotros y que hizo un escrito. ¿Por qué debemos citar? Porque debemos remitir a otras secciones del texto. O sea, si yo cito en mi primera página, puedo, a partir de un solo fragmento, puedo completar información y puedo citar o encontrar información más amplia y más adelante. Porque me permite también iniciar una discusión o porque me permite dar definiciones. Esas son opciones importantes a tener en cuenta de por qué debemos citar. ¿Qué se cita? Entonces es importante. Todo lo debemos citar, pero aquí quería enunciar como las que más usamos. Citamos las ideas, las opiniones, las teorías de otra persona.
cualquier dato, estadística, gráfica e imagen, las citamos. Cualquier referencia a las palabras de otra persona, el parafraseo de las palabras de otra persona, todo lo debemos citar, siempre y cuando no sea de nosotros. ¿Listo? Entonces, ya continuando más bien con la opción de las citas, les recuerdo que tenemos citas textuales o citas literales. Estas citas textuales es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Entonces, cuando copiamos y pegamos textualmente lo que dijo el autor. Las frases omitidas, aquí como dice en color naranja, las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que a veces supongamos que todo este párrafo es una cita textual de un autor, pero a mí no me sirve toda, yo solamente quiero copiar un fragmento. Entonces yo puedo poner aquí antes los puntos suspensivos y copiar y pegar únicamente el fragmento que me interesa. ¿Qué significan esos puntos suspensivos aquí? Que antes hay información importante de ese autor, pero pues a mí no me interesó, entonces no lo pegué. O al final lo mismo. Si ponemos los puntos suspensivos al final, significa que al final hay más información relacionada con este párrafo que copié, pero que a mí no me sirve. Tal vez si la otra persona quiere continuar leyendo y le interesa, pues puede utilizar la información. Para este tipo de cita, recuerden, textual o literal, es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página. Quiero que empiecen a tener en cuenta estos elementos a la hora de consultar información. Entonces, siempre que estemos citando, que estemos investigando, que hayamos tomado información de internet, de Facebook, de un Twitter, de un libro, tomemos en cuenta estos elementos. Siempre y cuando tengamos estos elementos ya podemos empezar a construir nuestra cita y nuestra referencia bibliográfica. El formato de cita variará según donde se haga énfasis. Entonces, en la cita se puede hacer énfasis en un autor o se puede hacer énfasis en el texto. Como les digo, lo vamos a ver con ejemplos para que sea más clara la información. Las citas pueden ser de menos de 40 palabras. Entonces, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto y entre comillas. Al finalizar se escribe punto. Ya vamos a revisarlo con ejemplos. Aquí ya tenemos un ejemplo de la cita de menos de 40 palabras, cita basada en el autor. Entonces, ¿qué nos decía? Que debe ir inmersa en el texto. Entonces, aquí lo explico. Entonces, este párrafo, estas dos líneas, son lo que yo estoy escribiendo, ¿cierto? Como la cita va inmersa en el texto, aquí la pueden ver entre comillas. Pero, como esta cita es basada en el autor, le vamos a dar toda la importancia a ese autor, el autor va primero. Entonces recuerden, va lo que yo estoy escribiendo, va el apellido del autor, va el año de publicación entre paréntesis, y qué es lo que dice ese autor. Afirma, dice, bueno, no sé, nos expresa, bueno, ya las palabras que ustedes utilicen en su investigación o en su escrito, y las comillas. Entonces aquí está la frase textual. Recuerden que esta es la de menos de 40 palabras que yo copié y pegué textualmente de este autor. Va entre comillas y al final va el punto, luego entre paréntesis va la página de donde tomé la información. Entonces recuerden que la cita textual basada en el autor siempre va a ir inmersa en el texto cuando es menos de 40 palabras y le damos la importancia al autor, por lo tanto lo mencionamos antes de la cita. En el mismo caso, pero la cita basada en el texto, también menos de 40 palabras, la cita es basada en el texto, por lo que dejamos al autor al final. Lo que me interesa rescatar inicialmente es el texto. Aquí vemos un claro ejemplo de la información que yo estoy escribiendo, sería esta frase: el discurso es importante saberlo implementar para hacerse entender ante el público. Aquí nos da el ejemplo de los puntos suspensivos. Ustedes recuerden
que cuando es menos de 40 palabras va inmersa en el texto, va entre comillas. ¿Qué significan los puntos suspensivos aquí al inicio? Es que antes hay información, pero que a mí no me interesa, por eso no la copié, pero aquí está realmente lo que a mí me interesó. Entonces, para el lector es claro que aquí hay una información antes que me puede servir, entonces si el lector quiere buscarlo y leer y usar esa información, pues ahí la tiene, pero sabe que existe, que estos puntos pueden ir aquí o pueden ir al final, recuerden. Y revisemos cómo se cita. Se cita diferente porque es basada en el texto, se cita al final, entonces entre paréntesis va todo, el apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, y la página de donde se obtuvo la información. Entonces quisiera saber si hasta ahí vamos claros o tienen alguna pregunta en este momento. Listo. Entonces ya vimos la cita de menos de 40 palabras. Ahora vamos a ver la cita de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría, un tamaño de letra un punto menor y 5 comillas. Al final de la cita se coloca un punto antes de los datos. Entonces, este es como un ejemplo básico de cómo iría una cita de más de 40 palabras. Entonces está lo que yo escribo, la sangría, que normalmente es de 1,3 o 1,5, y el texto, la cita o la información que yo copié y pegué textual de más de 40 palabras. Aquí recuerden que esto debe ir, aparte del texto que yo estoy escribiendo, debe ir en un tamaño de letra menor y debe llevar sangría. Ahorita ingresamos a un Word para poder mirar cómo se hace la sangría. Entonces, como en la cita de menos de 40 palabras, también está la de más de 40 palabras. También está la cita basada en el autor. Les recuerdo que está el texto que yo estoy escribiendo, como es basada en el autor, siempre pronunciamos primero el autor. Entonces aquí vamos a retomar. Está el texto que yo estoy escribiendo, que sería el primero. Estaría el autor, el año de publicación y qué nos dice ese autor. Aquí separado, y recuerden que va con sangría en un tamaño de letra menor. Está la cita, lo que copié y pegué textualmente. Entonces aquí está, va separado y la página va aparte. Entonces va aquí en la parte inferior. Luego va el texto, luego continúo con mi texto. Entonces recuerden que lo que yo cito textualmente, cuando es más de 40 palabras, va separado del resto de la información. ¿Listo? Así como lo muestra el ejemplo, muy claro, lo que yo escribo, el autor, qué nos está diciendo ese autor, y continúo con lo que yo estoy escribiendo. La cita basada en el texto. Entonces, igual como lo vimos anteriormente, mi texto, lo que yo estoy escribiendo, la cita de más de 40 palabras, y la forma correcta de citar cuando es basada en el texto, apellido del autor, coma, año de publicación y las páginas de donde yo tomé la información. Y continúo con el texto que yo estoy escribiendo. Entonces es muy fácil identificar cuando es menos de 40 palabras y más de 40 palabras, y tener en cuenta siempre si es basada en el autor o es basada en el texto. Entonces, recuerden que si es basada en el autor, mencionamos el autor primero, y si es basada en el texto, va al final. El parafraseo, que también es importante. Al parafrasear, el escritor del texto expone en sus propias palabras aquello que dice el autor a quien está consultando. Entonces es importante, así yo escriba con mis palabras la información, pero si yo leí algún autor y este autor es el que me está inspirando a decir esta información, pues debo mencionarlo, porque la información realmente no la creé yo, sino viene a partir del conocimiento de un autor o un escritor. Aquí está el ejemplo del parafraseo. Entonces, pues aquí no lleva comillas, simplemente yo estoy escribiendo el texto, estoy parafraseando, menciono el autor, si lo mismo, si lo quiero hacer que basado en el autor o basado en el texto, entonces estoy escribiendo, hago mi cita,
porque estoy escribiendo información inspirada en lo que dijo alguna persona. Entonces aquí está el ejemplo muy claro de cómo hacer esa referencia, perdón, esa cita basada en el autor a partir del parafraseo. Y la cita basada en el texto. Miren, aquí no cambia. En el parafraseo lo único es que va pues al final, o sea, como ya terminando un párrafo, pero miren la forma de citar en el parafraseo, simplemente mencionar el autor y el año de publicación. Las sangrías solamente se ponen en el texto que ustedes, voy a volverme un poquito, solamente en los textos que copian y pegan textualmente. Entonces este es un ejemplo, sino que aquí, sí, yo sé que aquí por esto fue que se confundieron. Entonces está el texto, este fue el que copié y pegué del autor, que va con sangría, y este texto tiene que ir aquí más a la izquierda, tiene que ir igual que el primer texto. O sea, todo lo que escriba yo va alineado a la izquierda, únicamente lo que copie y pegue que tenga más de 40 palabras va a ir con sangría. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Voy a ir nuevamente al chat, a ver si tienen alguna otra inquietud. Bueno, la referencia bibliográfica. Entonces, como ya lo vimos, la cita es la que se trabaja dentro del texto a medida que nosotros vamos escribiendo y vamos construyendo un escrito, ¿cierto? La referencia bibliográfica, así como lo dice aquí, es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Entonces vamos a revisar qué datos debemos tener en cuenta a la hora de querer hacer nuestra referencia bibliográfica. Entonces recuerden que es importante cuando ustedes toman un libro, cuando ustedes consultan un artículo, un portal de internet, tomar la información necesaria para poder hacer su cita o su referencia bibliográfica. Entonces recuerden que siempre debemos tomar igual. Aquí para los que preguntaban si es APA, aquí van a encontrar algunos elementos de APA, pero yo hoy no voy a explicar APA. Entonces hoy nos vamos a remitir solamente a saber cómo y qué elementos vamos a utilizar para hacer la bibliografía. ¿Listo? Entonces debemos tomar apellidos, nombres completos para poder tener esa información, nombres, apellidos, año de publicación, el título y subtítulo del trabajo si lo tiene, o del libro o del artículo, la edición, entonces segunda edición, tercera edición, bueno, esa información, lugar de publicación y editorial. Entonces son datos importantes que debemos tomar. Algunas personas dicen, bueno, o se confunden en los libros, que de dónde obtienen toda esa información. Entonces recuerden que el libro tiene la portada y en la parte de atrás de la portada tienen una página legal. Aquí tengo una imagen de cómo están construidas la mayoría de las páginas legales de los libros. De ahí obtenemos la mayor cantidad de información para hacer una bibliografía, una referencia bibliográfica. Tenemos en las revistas también, lo pueden tomar de la portada, lo pueden tomar del lomo, lo pueden tomar de la página legal, que también las revistas tienen su parte de página legal. En internet, pues es identificar la persona que escribió el artículo que estamos consultando. Si usamos Facebook, pues también. Igual vamos a ver ejemplos de hecho. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Aquí quise tomar como los ítems o más bien los tipos de documentos que más consultamos y que podemos de pronto hacerle la referencia a ellos. Entonces recuerden que siempre que ustedes tomen información de un libro, de una revista, de una página web, de redes sociales, deben tomar como referente esta información. Entonces aquí está la información que deben tener. Con esta información ustedes ya pueden armar su referencia bibliográfica. Entonces, si tomamos un libro, ¿qué datos vamos a tomar? Nombres y apellidos del autor. El año de publicación, el título, si tiene subtítulo lo vamos a tomar, lugar de publicación, editorial y el número de la página de donde obtuvo la información. Esos datos son bases y son clave para poder hacer nuestra referencia. En el caso de las revistas, tomamos nombre del autor que escribió el artículo, la fecha,
El título del artículo, aquí es importante tener en cuenta que tomamos el título del artículo del cual obtuvimos la información y también el título de la revista, el volumen, el número, las páginas del artículo que consultamos. En el caso de ser un artículo web, tomamos la URL. De las páginas web, entonces también en lo posible tomamos datos del autor, puede ser un autor personal o un autor corporativo. Entonces tomamos esa información. Autor corporativo es el nombre de una institución y lo podemos poner completo, lo tomamos completo. La fecha de publicación, el título del documento, la fecha de consulta y copiamos la URL de la cual obtuvimos la información. Y de redes sociales, que también, o sea, si tomamos información y copiamos de redes sociales, debe llevar el nombre de ese autor, la fecha de publicación, el alias, si tiene un alias, y el mensaje, la URL. Entonces todo debe estar citado para que lo tengamos presente. Aquí ya vemos unos ejemplos claros de cómo quedan las referencias bibliográficas en cada uno de los casos. Entonces, a partir de la diapositiva anterior que les decía que tomáramos siempre estos datos, ya con estos datos construimos nuestra referencia bibliográfica. Entonces, recuerden, apellido, lo que les digo, no voy a entrar mucho en el tema de APA porque lo vamos a retomar otro día. Pero aquí está pues en norma APA precisamente cómo se hace la cita, por ejemplo, de un libro, la referencia de un libro. Entonces tomamos el apellido del autor, la coma, la inicial del nombre, punto, el año de publicación, que siempre va entre paréntesis, el título, el subtítulo, el lugar de publicación, la ciudad, el país y la editorial. Entonces es muy fácil, miren, siempre y cuando ustedes tomen la información de referencia, entonces aquí ya pueden hacer su bibliografía, su referencia bibliográfica. Entonces recuerden, los datos claves son estos, es muy fácil de hacerlo. Ya hay elementos, por ejemplo, Word, que nos ayuda, las bases de datos, el catálogo en línea, nos hacen este ejercicio, pero hay recursos que no tienen la información, entonces nos toca hacerla a nosotros. Entonces no es difícil, es importante que sepamos por lo menos qué elementos y el orden, y ya podemos nosotros mismos construir esas referencias bibliográficas. Aquí encontramos el ejemplo de un artículo. Apellido del autor, inicial del nombre, año de publicación, el título, recuerden que va primero el título del artículo que yo consulté y luego va el título o el nombre de la revista. Va el volumen de la revista y el número de la revista y las páginas de donde tomé la información o del artículo. Recuerden que no todas las revistas tienen volumen, no todas tienen números. Si solamente tiene volumen, lo mencionamos así, sin paréntesis. Si solamente tiene el número, lo vamos a mencionar entre el paréntesis para que sepamos que ese es el número de la revista. Las páginas web, entonces aquí hay un autor corporativo, el año de publicación, el título, esto es una norma, el título de esa norma, en dónde fue publicado, qué fecha fue recuperado y la URL. Bueno, en redes sociales, permítanme un segundo. Bueno, es que tengo 3 perros en mi casa y están algo contados a esta hora. Qué pena con ustedes. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos redes sociales. En redes sociales, esto fue tomado de una actualización de un estado de Facebook. Entonces, mire, estamos tomando el autor, la información del autor, el alias, lo tiene, la fecha en que esta persona subió esa actualización al Facebook, qué fue lo que publicó, aquí está, especificar que es un estado de Facebook o qué tipo de información tomamos y recuperado de.
copiar y pegar el enlace. La bibliografía debe organizarse en orden alfabético. Recuerden, se inicia con el, bueno, ya los datos los conocemos, no voy a retomar en eso, pero la bibliografía, que recuerden que es el listado que va al final de mi trabajo, debe ir en orden alfabético. ¿Listo? Bueno, todo esto no lo voy a decir porque hace parte de un poco de la norma APA, pero aquí hay un dato importante. Bueno, sí, si tenemos dos libros, por ejemplo, de un mismo autor, debemos organizarlos por orden cronológico. Entonces, recuerden que primero pues va el orden alfabético, pero si los dos libros son del mismo autor y tienen año de publicación diferente, entonces se organiza por orden cronológico. ¿Listo? Los autores irán separados. Perdón. Sí, sí. Mira, no estás compartiendo la pantalla. Bueno, voy a salir y vuelvo a compartir. Gracias. Ya. Ahorita sí. Estoy iniciando otra vez a compartir. Espérame porque me salí del tono. Listo. Es que se demora un poco en cargar, pero ya, ahí creo que ya la pueden ver. Bueno, las referencias que no llevan autor, que son anónimas, pues se organizan por el título. ¿Listo? Aquí lo que les digo, no voy a profundizar mucho porque sería entrar en otro tema, pero es importante saberlo. Si no tienen autor, se van a iniciar por el título, y igual se mencionan en orden alfabético. En algunos trabajos encontramos aquí lo que les digo en la última frase, es que se cita toda clase de documentos. Entonces la bibliografía lleva los artículos de revista, los libros digitales, los libros físicos, páginas web, todo pues va en el mismo listado. Hay personas que les gusta separar los documentos electrónicos aparte, pues eso ya lo hace cada uno, pero la norma dice que pues pueden ir en el mismo listado siempre y cuando esté en orden alfabético. Aquí hay un ejemplo claro de cómo va la referencia bibliográfica. Entonces, lo que les decía, la referencia bibliográfica o la bibliografía, como les decía al comienzo, es el listado de todas esas fuentes que yo utilicé como citas o que utilicé en mi trabajo. Aquí están, organizado en orden alfabético, independientemente de que sea un libro físico, un libro electrónico, una revista, aquí está. Entonces aquí está Un Día, Flores, Higashida, en este caso porque tiene estas líneas, porque es también de Higashida, recuerden que se menciona, pero ya se organiza por el orden alfabético, ¿listo? Tenemos aquí nuestra referencia bibliográfica, ya es como la parte final del trabajo. Aquí están los documentos que yo usé. Voy a ingresar a un Word. Yo sé que muchos ya conocen la herramienta, pero igual cabe recordarles cómo utilizar, porque el Word nos puede ayudar mucho en esta parte de las referencias bibliográficas y las citas. Entonces, mi Word, recuerden, y bueno, retomando, el APA de ahorita está en la 7ª edición y obtuvo algunos cambios. Mi Word todavía está trabajando con la 6ª edición. Entonces, por esas razones, es bueno conocer qué elementos lleva la norma, qué elementos lleva la referencia, porque si el Word nos puede ayudar mucho, pero pues en este caso, si yo ya quiero empezar a trabajar mi referencia actualizada, pues simplemente es saber los elementos y saberla construir. Pero Word sí nos ayuda mucho. Aquí en la parte superior dice referencias, dice insertar una cita, agregar nueva fuente, y aquí nos da unos elementos que podemos diligenciar. Entonces aquí nos da el libro, en este caso nos está hablando del libro físico, no tiene, mi Word no tiene la opción del libro electrónico, y aquí están varias de las opciones que podemos citar o los tipos de documentos. Entonces yo voy a citar un libro aquí. Entonces recuerden que como el Word ya tiene la funcionalidad del APA, entonces no me va a pedir que ponga el nombre de tal forma, sino que yo lo puedo poner completo. Entonces voy a hacer aquí un ejemplo.
para que ustedes se den cuenta. Entonces estoy poniendo el autor, el título. El año de publicación, la ciudad, la editorial. Entonces miren, ahí yo escribí los datos que tengo en el libro. Recuerden que siempre debemos tomar unos datos básicos de nuestra fuente consultada. Le doy a aceptar. Aquí, ¿qué hizo? Me generó la cita. Entonces, en el caso que yo haya copiado y pegado textualmente, pues ahí ya tengo la cita. Sigo escribiendo que este señor Benavides dijo lo que haya dicho el señor Benavides. Entonces, ahí va la cita. Al final de la frase, recuerden que toca mencionar el número de la página que consultamos. Lo interesante también es que aquí ya nos genera esa lista de la bibliografía. Simplemente selecciono y aquí ya está la bibliografía. Entonces, asimismo, puedo construir todos los datos que yo necesite. Puedo mencionar aquí todos los textos que yo necesite. ¿Qué pasa? Les decía que, por ejemplo, perdón, esta herramienta de APA de mi Word no tiene la opción de generar la referencia para un libro electrónico. Entonces, ahí es donde también nosotros debemos jugar un papel importante y saber qué elementos, voy a irme por aquí, saber qué elementos lleva esa cita o esa referencia para poderlos completar. Entonces, ponemos nuestro enlace del libro electrónico. ¿Listo? Eso se lo van a hacer en Word, se van a utilizar un documento en particular. Voy a entrar un momento al sistema de bibliotecas, la página. Recuerden que tenemos unas bases de datos suscritas por el SENA. Algunas de estas bases de datos nos hacen la referencia, otras no. Entonces, por lo tanto, nos toca construirla nosotros. Tenemos también un catálogo bibliográfico que contiene la información física o los libros físicos y revistas y bueno, todo el material físico que hay en nuestras bibliotecas a nivel nacional. Este catálogo también nos trae la referencia, pero vamos a ver el formato en el que nos lo trae. Entonces nos va a dar sí los datos que vamos a necesitar, pero no nos lo va a dar pues, como tal en normal, sino que nosotros debemos construir esa referencia. Entonces, pero desde aquí mismo podemos empezar a tomar esa referencia o esos datos. Entonces esperemos que cargue. Yo voy a ir ingresando también a las bases de datos. Está un poco demorado, pero vamos a ver si logramos ingresar para ver algunas de ellas que nos dejan hacer la referencia. Listo, aquí yo estoy en el catálogo bibliográfico. Voy a hacer una búsqueda, cine y televisión, y voy a buscar en todas las bibliotecas del SENA. Supongamos, bueno, que me interesó este dibujo publicitario. Yo le doy clic en el título y aquí ya vamos a ver la descripción del registro. Aquí ya están todos los datos que yo necesito para hacer mi referencia. Pero algo importante, aquí en la parte inferior dice cita. Si yo le doy cita, me va a traer, miren aquí, está la cita. Yo la estoy copiando, la voy a llevar al Word. La estoy copiando y pegando. Miren cómo me genera la cita, el catálogo. Entonces, es muy fácil si sabemos el orden para hacer nuestra referencia. Entonces, recuerden que no me quiero meter mucho con APA, pero igual no, pues aquí lo vamos a construir en formato APA. Entonces, el apellido, coma, el nombre, punto, entre paréntesis, el año de publicación, pero aquí tengo toda la información. El título del libro, el lugar de publicación y la editorial. Entonces, miren, ahí ya muy fácilmente construí esa cita, esa referencia con los datos que me arrojó el catálogo. Por eso es que siempre es importante tomar esos datos.
tener presente qué datos vamos a necesitar y tomarlos para poder construir así de fácil nuestra referencia bibliográfica. Entonces miren, muy fácil, solamente con los datos yo ya pude construir la referencia bibliográfica. Ahora voy a ir a una base de datos. Entonces les voy a mostrar dos únicamente. Voy a mostrarles, bueno, por ejemplo, Digitalia no nos hace la referencia, pero el libro sí no la hace. Entonces voy a ir al libro para que veamos lo fácil, como la herramienta que nos trae el recurso que nos ayuda mucho en nuestra construcción de documentos. Vamos a ver esta y vamos a ver Scopus, que también nos ayuda mucho. Entonces les voy a mostrar. Está ingresando a la base de datos el libro. En el libro, cada libro que consultemos, entonces nos va a generar esa referencia bibliográfica en formato APA. Entonces vamos a mirar aquí, recursos humanos, por ejemplo. Bueno, hasta ahora es bastante complicado el internet, pero igual están cargando. Voy a ir ingresando a la otra que les decía, que es Scopus, para que veamos el trabajo de estos dos recursos. Entonces yo estoy en la base de datos, el libro, y muchas de ellas pues funcionan un poco similar en cuanto a la generación de esta referencia. Yo voy a entrar al título del libro, o voy a entrar al libro, y ahí lo primero que me va a mostrar en la descripción, me va a mostrar esos datos básicos que yo requiero, o aquí también datos que yo requiero para hacer la referencia bibliográfica. Pues lo interesante de este recurso, miren, aquí están todos los detalles del libro que yo requiero para hacer esa referencia. Aquí tenemos en la parte izquierda citar libro, que es la herramienta que tiene el recurso que nos hace la referencia bibliográfica. Y que nosotros ya lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar la referencia. Listo, entonces espérenme que cargue un poco. Y bueno, estamos cargando también Scopus. Mientras carga voy a ir al chat a ver si hay alguna pregunta. Bueno, aquí cargo. Entonces, miren, seleccionar el formato porque aparecen diferentes formatos de citación. El que usamos es APA. Y aquí está nuestra referencia. La copiamos y la pegamos en nuestro trabajo. Entonces ahí está la forma como se referencia. Mira, ahí está. Ya no la trae. Eso lo tienen algunos de los recursos. Como les decía, no todos. Entonces aquí vamos a salir a ver si carga Scopus. Y Scopus, ¿por qué se las quiero mostrar? Porque Scopus, como su nombre lo indica, bueno, es una base de datos referencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos trae las referencias del tema que estemos investigando. Entonces, si yo estoy investigando sobre alfabetización informacional y me encuentro haciendo documentos sobre alfabetización informacional que me interesa, yo puedo generar directamente desde el portal de Scopus las 100 referencias de esos documentos que me interesaron. Entonces esperemos un poco a ver si carga. Entonces yo aquí voy a hacer en Scopus una búsqueda muy básica para mostrarles cómo esta base de datos que es referencial nos genera ese listado de la bibliografía o ese listado de referencias bibliográficas. Aquí me arrojó, porque hice una búsqueda muy básica, 23.948 documentos. Solamente para mostrarles cómo generar esa lista, voy a tomar 5 artículos o no sé, 4 artículos, porque si no se demora mucho cargando. Yo lo que voy a hacer es seleccionar los artículos que son de mi interés. Miren, selecciono esos artículos que son de mi interés y de los cuales quiero obtener ese listado de referencia bibliográfica. Y aquí en los puntos le voy a dar que quiero crear esa bibliografía. Entonces de una vez me va a mostrar primero el paso a paso cómo se haría cómo se citaría, cómo se referenciaría en norma. Aquí me está mostrando
un ejemplo por lo que son artículos de revistas, pero como yo quiero que ya me genere ese listado, es lo que me interesa porque ya debí haber leído, le doy crear bibliografía y me va a crear ese listado de documentos. ¿Listo? Entonces es una herramienta que también nos ayuda mucho. Miren, aquí está. Yo simplemente copio, pego y lo llevo a mi documento. Sí, obviamente. Previamente ya tienen que haber consultado la información, haber leído ese resumen. Y aquí está. Entonces es una base de datos muy fácil, pues que la hemos visto y la vamos a seguir viendo más adelante, pero por ahora, para el tema que nos reúne hoy, es importante porque nos hace la referencia bibliográfica. Entonces, eso es todo lo que quería mostrarles. No sé si tengan preguntas. Ahí en Word, en referencia, si le da clic en mostrar todos los datos bibliográficos, despliega otros datos y se copia la URL. Sí, o sea, ahí sería revisar cuál es la que más se acomoda a la referencia que vamos a realizar. Entonces, y copiar la URL. Pero pues yo ya me acostumbré a hacerlo como manual, entonces la hago manual. Pero pues igual está la herramienta, es para usarla, entonces utilicemos el Word. El Word ayuda muchísimo. ¿Cómo accede a las bases de datos? Dice Reinaldo. A ver, aquí voy a devolverme, Reinaldo. Se ingresa a Google, puede poner biblioteca Sena o nuestra dirección es biblioteca.sena.edu.co. Aquí está el portal del SENA y aquí vamos a encontrar consulta bibliográfica, bases de datos, o aquí en esta imagen, bases de datos. Ahí va a encontrar el listado de las bases de datos que están suscritas por el SENA y van a estar en orden alfabético. Cuando van a ingresar a alguna de ellas, le da clic en el logo y le va a pedir un usuario y una contraseña. El usuario y contraseña es el número de identificación de cada persona, que en el Word queda guardado lo que tú has citado. O sea, obviamente en el trabajo que estás haciendo. O sea, si cambias de hoja a una hoja nueva, pues ya no te va a quedar guardada esta información. Esto queda guardado es en el documento que estás construyendo en ese momento. Entonces, digamos, pues una opción es copiar y pegar el documento y seguir trabajando a partir de esas fuentes, si son fuentes que vas a volver a utilizar. Es la forma. Luego se va a trabajar la parte de gestores bibliográficos, que ellos nos permiten administrar estos recursos o estas referencias. En un trabajo, ¿dónde va la referencia? ¿Dónde va la bibliografía? Ya que estoy... ok. Liliana, como tal la referencia, me voy a devolver un poco. Acá, voy a irme a la diapositiva. Y voy a explicarte solamente la referencia y la bibliografía. Entonces, la bibliografía o referencia bibliográfica, porque a veces lo llamamos así, es el listado de todos los recursos, todos los ítems, toda la información que consulte. Esto sería una bibliografía o una referencia bibliográfica, el listado. ¿A qué le llamamos solamente la referencia? Solamente, digamos, a este solo libro. Este sería una referencia, este sería otra referencia y así sucesivamente. Todo el compilado de referencias me da las referencias bibliográficas o la misma bibliografía. Entonces, no sé si te haya quedado claro. Ese tema sí es un poco confuso, pero la referencia es un solo texto. La referencia bibliográfica o la bibliografía es el compilado de todas esas referencias o de todos esos libros o de todos los textos que yo consulté. Lilia, espérame, yo vuelvo y salgo y vuelvo ingreso para poderte mostrar nuevamente. ¿Me confirmas? Ya voy a volver a compartir.
Me está generando un inconveniente, espérenme un segundo. De aquí me confirman porfa si están viendo mi pantalla. Estoy en el Word nuevamente. Por favor me envían un mensaje si la están viendo. No, no se mira, no se mira. ¿No? En este momento, vamos a ver, si está un poquito demorado la... No, la sí se ve, claro. Ahí estoy mostrando el listado de la bibliografía Sí, o sí. las referencias bibliográficas. Sí, sí se ve. En Ya este es. momento, sí, ahora sí apareció. Ok, ahí ya lo amplié. Listo, entonces para todos que nos quede claro. Todo el compilado, o sea, tal cual como está aquí, lo llamamos o referencias bibliográficas o bibliografía, que es ya toda la información de los textos que consultamos. ¿Qué es referencia? Esto es una referencia, esto es otra referencia. Cada uno de ellos por independiente es una referencia. ¿Listo? Cuando decimos bibliografía o referencias bibliográficas es todo el listado, todo el compilado de esas referencias que consultamos. ¿Listo? Entonces no sé si haya quedado claro, si hayan algunas otras inquietudes. Nada, por el momento pues era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias.